la clase. Es que se está grabando y está grabando. Bueno, entonces continuamos con la clase de hace rato de tipos de desgaste. Decíamos que estábamos en la unidad 3, que se llama fallas de los equipos mecánicos por desgaste. Y el objetivo de esta unidad, de la 3, es identificar los tipos de falla por desgaste de los elementos mecánicos para prevenir las causas que los originan. Entonces ya empezamos a ver los tipos de formas que hay para desgaste. Entre ellos, pues hablábamos de la adhesión, de la corrosión, el par de elementos y sus condiciones para que ocurra el desgaste por adhesión, el abrasivo, y nos quedamos en el de fatiga superficial. Entonces decíamos que para esto hay que irnos al pintarrón. Vamos a ver. Vamos a ver la pizarra. Bueno, ahorita se debe ver la pizarra. Esto de la fatiga, ¿se ve la pizarra? Sí, profe, sí se ve. Ok, bueno, el concepto de fatiga, esto pues ocurre mucho en las máquinas. Por ejemplo, si tenemos un engrane que está engranando con otro engrane, está así, ¿no? Vamos a suponer que así es. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que hay un choque, un impacto, ¿no? Para que esto se mueva, ¿no? Primero de acá, vamos a decir que es el impulsor, y este es el impulsado. Van en sentido contrario, ¿no? Porque de este diente con esta parte del otro diente o esta cavidad, el diente del engrane impulsor sobre el impulsado. Entonces hay un choque, hay un impacto, ¿no? Pero esto es continuamente. Esto ocurre en forma continua, ¿no? Porque los engranes van a velocidades muy rápidas, sobre todo. Pues es un choque cíclico. Cada vez que esto da la vuelta, 160 grados, pues ocurre una serie de impactos que se van repitiendo. O sea, cada ciclo de otro engrane, ¿no? El que se va a empujar. Y eso se llama fatiga, porque es una fuerza, aquí hay una fuerza, que está continuamente golpeando, pues, este metal, este pedazo de metal. Entonces, estos se llaman ciclos, porque ocurren de forma repetitiva.
son los ciclos. Eso pues ocurre en las máquinas. Donde más, bueno, les decía el caso de un rotomartillo. Un rotomartillo es un taladro. Así que esta es la broca. Este es un taladro y que pues va a ser aquí un agujero en una pared. Pero el rotomartillo lo que hace es, se llama así rotomartillo. Aparte de hacer girar la broca, que es lo que hacen los taladros, pero este es un taladro rotomartillo, hace que golpee esto. Por eso se llama martillo, porque no solo se mueve esto así, se gira, sino que también tiene un movimiento lineal, como un martillo, y está golpeando. Cada vez que esto entra, golpea. Golpea aquí pues el orificio, la pared, el material, para hacer el agujero. Entonces tiene dos movimientos, uno angular y uno lineal, y eso es el rotomartillo. Entonces, cada vez que esto va entrando, va haciendo así, movimiento. Entonces, tarde o temprano va a fallar esta broca por fatiga, porque está haciendo movimientos o aplicando fuerzas cíclicas, repetitivas. Ese es el fenómeno de la fatiga, y pues lo vemos en todos lados, lo vemos en donde más, en los amortiguadores, por ejemplo, los coches. Un amortiguador pues, tiene un resorte así, y aquí hay una masa, que es bueno, más bien la masa está arriba, ¿no? Aquí está la masa, esta es la suspensión. Bueno, aquí tiene que haber algo también. Y este resorte hace un vaivén así, porque conforme la llanta, o se supone que la llanta está por acá, aunque no está conectada directamente, esta masa de acá es soportada por este resorte o resortes. Entonces cada vez que la llanta choca con algo aquí, pues esto amortigua ese golpe, ¿no? Entonces el movimiento que hace es hacia arriba y hacia abajo. Son obviamente dos movimientos, y se ejerce una fuerza en forma cíclica. Eso es fatiga. Entonces este resorte va a fallar por fatiga. Tarde o temprano fallará, se romperá, ocurrirá la falla debido a estas fuerzas que están actuando sobre el resorte, ¿no? Entonces la fatiga va a ocurrir en esos momentos cuando hay fuerzas aplicadas cíclicamente, ¿no? Son los ciclos. Eso se le llama fatiga. Porque pues muchas veces pues nada más aplicamos, se va venciendo, ¿no? Se va debilitando muy rápidamente, y eso es debido a la fatiga. Entonces eso genera un desgaste también, que se le llama así, desgaste superficial, desgaste por fatiga superficial. Entonces aquí tenemos dos materiales, se les va aplicando una carga, pero esta es una carga cíclica que está continuamente en vaivén, yendo y viniendo, y va a generar ese desgaste. El material pues se va a tender a dañar, se va a romper, a despedazar. Y a veces esto ocurre muy rápido porque esas fuerzas, como son
se están aplicando en forma muy rápida y en forma de ciclos. Esos desgastes pues, pueden afectar muy rápidamente a las máquinas, entonces se tiene que buscar la manera de controlar eso. Y el mantenimiento, pues, es una forma de hacerlo, ¿no? Es tomar acciones sobre ese desgaste que no genere más problemas al funcionamiento del sistema. Bueno, aquí está otra imagen. Bueno, aquí habla de que inclusive cuando hay lubricación, pues va a ocurrir la fatiga, pues se siguen aplicando las fuerzas. El lubricante o el aceite forma una película, pero pues solo es una capa, ¿no? No va a impedir que esas fuerzas estén aplicándose. No, creo que aquí llegó alguien. O sea, el acceso. Esas fuerzas de ahí no van esa capa de aceite no va a impedir que el material se dañe o se destruya. Bueno, esa es la corrosión. ¿Cómo ocurre la corrosión? Pues es cuando se ataca el material de alguna manera. Puede ser algún agente que genera esa oxidación. Generalmente es el agua. A veces pensamos que es el agua lo que lo corroe, pero no necesariamente es el agua, porque hay que recordar que el aire, el mayor contenido del aire es agua. Tiene en gran proporción, tiene agua el aire. Entonces, si le da el viento aquí, si está en la intemperie estas piezas, una máquina, por ejemplo, una carcasa de una bomba, la carcasa es el recubrimiento que tienen las bombas, así le llaman. Entonces está la intemperie, pues, aunque sea una parte muy seca, muy árida, digamos que sea el norte del país, pues el aire, por muy seco que esté, tiene agua y eso va a impactar en la superficie y la va a corroer. Genera la corrosión, a romper el material, ¿no? Lo empieza a acabar. Esto es algo que sucede muy rápido y genera mucha destrucción. Es un daño muy grande el que, si no se controla, el desgaste es muy, muy rápido y el daño también. Entonces una máquina, pues en pocos años puede acabarse por la corrosión. Las máquinas o los equipos, lo que ataque la corrosión puede, puede generar ese daño, ¿no? La oxidación al material es muy importante. En zonas húmedas igual, que es más rápido cuando hay mucha humedad. La humedad pues es agua también. Es agua cuando aumenta la humedad en el lugar donde esté este equipo, pues va a hacer que aumente esa oxidación. Y esto pues va a tener una vida muy corta, ¿no? Entonces, todo esto se debe de buscar la manera de que no afecte al, al sistema, ¿no? El sistema, entiéndase que es donde están trabajando las. Pues, cuando tenemos una máquina, la máquina tiene varios elementos. Puede tener un sistema motriz, donde pues trabaja por alguna energía. Puede tener los elementos que generan ese movimiento y los que hacen el trabajo. Y la salida, por ejemplo. Entonces es un sistema
la máquina, hay una interacción entre los elementos de esa máquina, por eso también se le considera como un sistema y se maneja así, ¿no? Entonces, cuando se habla de sistema o una afectación al sistema, se está refiriendo a esa interacción que hay en una máquina. No necesariamente tienen que ser o una línea de producción, puede ser un sistema, pero puede ser algo más pequeño que eso. Entonces, seguimos con la erosión, desgaste por erosión. Este es muy parecido al abrasivo, pero este más bien es con líquidos. El abrasivo es con partículas sólidas, ¿no? Cuando se pega el polvo sobre una superficie, sobre el metal, por ejemplo, se empiezan a pegar las partículas ahí, forman una capa que es como una lija, y eso lo convierte en un abrasivo, y se va rompiendo, ¿no? Se va agrietando esa parte del equipo. Ese sería el abrasivo, pero cuando hay líquidos o gases, sería por erosión. También puede haber un desgaste así. O sea, aquí se ve, por ejemplo, estas partículas, que puede ser un líquido, puede ser agua, o puede ser un gas. Entonces pueden hacer erosionar la superficie de la pieza, ¿no? La pieza que está aquí, el metal. La erosión, ¿se acuerdan lo que es la erosión? ¿Cuál es el concepto de erosión? ¿Qué es la erosión? ¿Alguien se acuerda qué es la erosión? Cuando algo se erosiona, ¿qué es la Es erosión? la degradación del suelo. Ajá. ¿Y cómo ocurre esto en el suelo? ¿Cómo Es la pérdida de cómo la capa superficial de la corteza terrestre. por ejemplo, el- pues la tierra, ¿no? La tierra que se seca, se va muriendo la flora, ¿no? Una zona desértica, hay erosión, se va muriendo pues las plantas que hay ahí, se va erosionando, se va volviendo tierra, ¿no? Esto trasladado a un metal, se va volviendo polvo. Aquí. Este gas, por ejemplo, un gas ataca ese material y lo va haciendo polvo, un gas o un líquido. Eso pues puede darse, ¿no? Por ejemplo, un vapor, puede ser un ácido. Los ácidos atacan los metales y pues lo va destruyendo, ¿no? Prácticamente, lo va haciendo polvo, lo va a erosión. Polvo viene de erosión, viene de polvo. Entonces va desgastando ese material, lo va destruyendo. Entonces, eso generan los gases. O sea, el gas, el ácido, también generan gases, ¿no? Los ácidos no nomás son líquidos, también hay vapores de ácidos y esos atacan el material. Son sobre todo las tuberías, dentro de la parte interior de una tubería, cuando se acumulan esos gases pueden erosionar la capa de la tubería, pueden dañarla mucho y erosionarla, ¿no? Romperla, se fractura y pues hay daño ahí. Bueno, aquí habla también de ventiladores, de calderas. A ver, aquí se me movió. Aquí está. Calderas de centrales térmicas. Bueno, aquí es en la ceniza.
La ceniza, que vamos a suponer que esta es una ceniza que se deposita, y ese polvo, esa pieza del carbón, o ese vapor, porque también es el vapor, pues va a atacar el material, ¿no? Y lo va a destruir. Esa es otra parte muy, muy importante. Bueno, ¿cuál faltaría? Por impacto. Impacto sería pues un golpe. Cuando existe un impacto sobre una parte de una máquina, pues hay materiales que están hechos para el impacto, ¿no? Las herramientas, por ejemplo, hay aceros tipo grado herramental, que son los W, los que empiezan con W. Si ustedes ven en un código de aceros, ven un W, se refiere a grado herramental de un acero. Esos aceros se usan para agarrar pues para recibir son hechas para eso, para impactar. Pero no todos los metales están con esas condiciones. Entonces, pues muchos de ellos pues se van a dañar cuando se aplique un golpe o una fuerza que va más allá de lo que está diseñado esa parte, ¿no? Esa parte de la máquina. Cuando hay un exceso, ¿no? Esto ocurre mucho cuando se sobrecarga un equipo. Entonces, pues se empieza a doblar. Hay una carga excesiva y se empieza a doblar el material y falla o fallar, ¿no? Fallará tarde o temprano. Primero se empieza a desgastar, a despedazar y ya estará ocurriendo la fractura, que eso es uno de los desgastes pues muy comunes. Y otro, y creo que es el último, por cavitación. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es un fenómeno que ocurre, voy a irme aquí a la pizarra, se da mucho en las tuberías. A ver, es lo que dice. Entonces vamos a hablar de la cavitación. Nos está viendo apenas. A ver, esto se da mucho en las tuberías. Entonces vamos a pensar que esta es una tubería donde circula vapor. Donde hay un vapor, ¿no? Ustedes saben por los cursos que han tomado de termodinámica que el vapor no solamente es gas, depende de las condiciones que haya de temperatura y presión, porque ese vapor se puede convertir en líquido, ¿no? Se vuelven burbujas, así. Depende de la presión que haya ahí en la tubería y la temperatura, ¿no? Entonces una parte pues es gas, es vapor, puede ser vapor de agua, por algún gas, muchos gases. Y entonces, pero llega un momento en que hay un cambio aquí de temperatura y empiezan burbujas.
esas burbujas también tienen una velocidad. Empiezan a impactar sobre la superficie, empiezan a pegar así de la tubería. Y eso se le llama la cavitación. Esto también impacta. O también se le llama golpe de ariete. Ese es el golpe de ariete. Y esto se puede hasta escuchar. Esto lo pueden ver en las líneas que hay sobre los campos, donde llevan vapor. Si tiene alguna oportunidad de estar cerca de una tubería de estas, son tuberías muy grandes y pues a veces van de un lugar para otro. Y ahí se escucha cuando están impactando esas burbujas aquí lleva una capa que se llama cédula. La tubería lleva una cédula que es el espesor de la tubería. Entonces, esas burbujas son como balas, porque van a una velocidad muy, muy alta y empiezan a impactar sobre la tubería, sobre la capa interior. Y se escucha, si está uno allá afuera, se empieza a escuchar esos golpes. Y entonces esto empieza a dañar a la tubería. Esa es la cavitación. Y entonces empieza a desgastar, esto empieza a dañarse. Y va a haber un momento dado en que esto se puede, de tanto desgaste, pues se puede romper, ¿no? Hay una fractura, puede haber una fractura. Y pues se va a salir todo por aquí, por ese orificio. Y escaparse esos vapores, ¿no? Y todo lo que hay ahí. Eso también ocurre en las bombas. Una bomba pues, tiene así una carcasa y aquí adentro hay algo y sale la flecha. Entonces aquí en la carcasa, como las bombas también trabajan con líquido, pero ese líquido a veces se vaporiza y viceversa, y también hay burbujas y también empieza a pegar así. Sobre todo cuando son vapores muy altos, altas temperaturas, muy bien. También empieza a pegar en la carcasa y ocurre la cavitación. Ocurren las bombas en las válvulas, en los compresores, los intercambiadores de calor, en muchos equipos. Y el desgaste al material, ¿no? Todo lo que va aquí adentro. Ese es el mayor problema de la cavitación. Es algo que pues siempre se está manejando. O se habla mucho de eso más bien, ¿no? No que se esté manejando, se está manejando, se está tomando en cuenta. Bueno, aquí habla de esto, ¿no? Habla de burbujas de gas. Este documento pues está ahí en el Comut. Ahí lo pueden ver, lo pueden leer con calma y ver esta información, analizar esta información. Y habla pues de esto, ¿no? Estos son, por ejemplo, los impactos, son aquí como balas, aquí como se ve en la imagen. Este es líquido, son las burbujas de líquido que van así como una bala. Y impactan muy, muy fuerte. Por ejemplo, las turbinas. Las turbinas es un equipo muy, muy delicado, muy fino, digamos, donde si se da esto de la calificación en una turbina, como las velocidades que si ocurre una sola burbuja de estas en una turbina, puede destruir toda la turbina, ¿no? Puede causar un desastre. Entonces, esto de las burbujas.
Se tiene mucho control ahí, porque son equipos muy delicados, muy caros, y un problema de esos pues, puede causar un desastre. Entonces, claro que esto tiene que ver con los materiales también, con el material que está hecho el equipo, etcétera. Aquí se ven, por ejemplo, grietas. Estas son tomas de... Este es iron, hombre de hierro. Y aquí son las grietas, ¿no? Estas son grietas por cavitación, desgastes. Por ejemplo, estas son 5 minutos después, una de otra, ¿no? 220 minutos, 225 minutos, cómo estaba antes. Y vean aquí lo que hizo la burbuja. Hizo todo esto. Como un socavón. Eso lo hizo una sola burbuja en 5 minutos. Una diferencia de otra. Es una tubería aquí, probablemente. Y después de, ¿cuánto? De 15 minutos. Sí, son 15 minutos, ¿sí, verdad? Vean cómo está el socavón este. Estaba así y ahora cómo está. Del impacto que hay aquí con las... Y son burbujas, ¿sí? Puede ser agua. Bueno, agua no es totalmente agua, ¿no? Es una mezcla, agua y vapor. Pero es la fuerza que tiene ese vapor. Puede generar esto. Y pues si sigue impactando, pues va a acabar rompiendo todo, ¿no? Todo lo que pueda, pues lo va a romper. Va a ser un boquete aquí, muy rápido. Si en cuántos fueron 20 minutos hizo este, ¿qué más podría ser? Entonces, eso es un problema, esto de la cavitación. Un problema que se debe resolver. Bueno, ¿alguna pregunta de aquí? Hasta aquí. De los tipos de desgastes. Pues, entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio aquí para no dejarlo así tan suelto esto, porque creo que vale la pena. Quiero que ahorita vamos a hacer un ejercicio de los 3 tipos de desgaste. Vamos a hacer uno de adhesivo, del abrasivo, de los principales ramos. El abrasivo, recuerden que es cuando se pega algo de fatiga. Vamos a hacer un ejercicio de estos 3 desgastes. Sería el adhesivo, o aquí lo voy a apuntar mejor, para que se entienda. Lo voy a apuntar aquí en la pizarra. Entonces, lo que van a hacer es esto. Van a ser desgastes. Va a ser adhesivo. ¿Cuál era el otro? Abrasivo. El otro es abrasivo. ¿Cuál otro vimos? Ay, por fatiga. Y fatiga. Son 3. Pues quiero que ahorita analicen esto y me den 2 ejemplos de cada uno. Ahí los escriban en su libreta, en su computadora. 2 ejemplos de cada uno de estos. O sea, ¿dónde ocurre
un desgaste adhesivo en dos lugares o dos situaciones, dos de abrasivos y dos de fatiga. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Cómo es? Son dos Sí, ejemplos nada profe. más, dos situaciones donde ocurren estos desgastes. Ahorita vamos a dar unos 5 o 6 minutos. Nada más es cuestión de en base a lo que conocen, ¿no? A lo que han visto, han usado, máquinas que hayan visto, usado, o lo que han observado también. Vamos a relacionar una cosa con otra. Y ahorita aquí lo analizamos.
esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con los desgastes adhesivos. A ver, alguien que nos comparta sus propuestas. ¿Cuáles pueden ser desgastes adhesivos? ¿En dónde puede haber? De acuerdo a lo que analizaron. El adhesivo, profe. Adhesivo. Adhesivo pues es que se dice pegue, ¿no? Queden pegados y se rompan. Dice que en los sistemas mecánicos, como en las uniones ensambladas con cierre de forma, en las uniones, por ejemplo, en las uniones de árbol cubo. ¿De qué? En las uniones árbol cubo. ¿Cuál es eso? Son y los sellos estáticos, los rodamientos. Por ejemplo, de lo que tú ya has visto, ¿dónde pueden estar pegados? ¿Dónde puede haber desgaste por adhesivo? El desgaste adhesivo, yo lo vi en las grúas viajeras, en los metales cuando van, en los rieles que tienen arriba. Se rompen los rieles por el desgaste, por el agua y el agua cuando llueve y la tierra. Pero ahí sería adhesivo o sería abrasivo. No, ahí sería abrasivo. Adhesivo es cuando se pega, ¿no? Que quede pegado. Por ejemplo, las tuercas. Eso se ve mucho en las tuercas. Los mecánicos batallan mucho con las tuercas que quedan pegadas, ¿no? A veces le echan hasta Coca-Cola. Imagínense lo que hace la Coca-Cola. Le echan para despegarlas, pero a veces no se pueden despegar. Porque ya, como ya se fusionaron, ya se soldaron, lo que comentábamos hace rato. O sea, los motores es donde se da mucho esto. Cuando están en contacto dos metales, pues en una máquina o en algo. Ese yo lo he visto, profe, en las lavadoras, en las flechas de las lavadoras. Eso te decía. Que se pega con el rodamiento de abajo. ¿En la qué, perdón? En las flechas de las lavadoras. Ahí sí es adhesivo. Porque ahí sí queda totalmente pegado, ¿no? Ya hasta se echa a perder ya. Porque ya lo quitas y te va con todo. Sí, sí, ese es. Y el otro de la grúa viajera, pues sería más bien abrasivo, ¿no? Porque es un riel, ¿qué? Con la rueda. Y el abrasivo, pues, Y aquí es entra como el riel del tren, profe. Ese sería abrasivo, exactamente, ¿no? Sí, abrasivo. Así, ¿no? Tienen rieles y tienen aquí rueditas. Y también eso puede pasar. Debido a que aquí les cae o suciedad. Y eso va generando, pues, una capa. Y sobre todo que se dejan de usar un tiempo. También eso, por eso dicen que se pegan las máquinas, ¿no? Que hay que estarlas moviendo. Una máquina que se pega, eso es lo que genera ese tipo de desgastes. Por eso hay que estar moviendo las máquinas, o sea, aunque no se usen, se tienen que prender. Porque si no, pues se echan a perder. O sea, por ejemplo, una maquinaria que pues no se está usando por algún motivo, se tiene que prender.
ya sea cada semana o un cierto periodo, porque si no se va a ir pegando todo se pega y genera esos tipos de daño, ¿no? Que son pues difíciles ya de reparar. Bueno, pues aquí se nos acabó la clase. Vamos a dejarle aquí y mañana